Hey, una vez más por aquí, hermanos. Dios nos bendiga a todos. Hoy estamos estrenando tecnología. Aunque ya el hermano Roderick estuvo la oración concluyendo la parte del tiempo devocional, yo quiero una vez más que nos encomendemos al Señor en oración, pidiéndole que por su misericordia nos guíe a exponer la palabra y a recibir también en nuestros corazones el mensaje que Él tiene a través de su palabra. Damos gracias a Dios, que ahorita no lo dijimos en los anuncios, por los hermanos que están en recuperación. Melba ya está del otro lado, está por aquí, fuerte, ya está con nosotros. También Yohaira, que sigue recuperándose, y los demás hermanos que también de su salud se siguen recuperando. Damos gracias a Dios por eso. Pero acompáñame a orar en este momento y vamos a presentarnos al Señor para entrar en la meditación de su palabra. Padre nuestro, una vez más, agradecemos tu gran bondad y misericordia. Señor, bendecimos tu nombre en esta hora y te pedimos que guíe nuestra mente y corazón en la exposición de tu palabra. Señor, vamos a reflexionar en ella. Ayúdanos a poder profundizar, navegar en las profundidades de lo que tú inspiraste para bendición de nuestras vidas, para edificación de los que nos rodean y por sobre todo para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, por Jesucristo en este momento. Te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Filipenses 1, versículos 27 y 29, y vamos a estar meditando, reflexionando bajo el tema la importancia de perseverar en Dios. La importancia de perseverar en Dios. Cuando escuchamos la palabra perseverancia, pues creo que todos la hemos escuchado. La palabra perseverancia hace alusión a mantenernos, a estar firmes, a no desviarnos de la meta, perseverar, mantenernos en el carril. Y para darle sustento y respaldo a lo que el libro de Filipenses enseña en cuanto a la perseverancia, la importancia de la perseverancia en Dios, vamos a leer primero algunos versículos del libro de Juan, del Evangelio de Juan, Juan capítulo 15, versículo 4 al 6, que nos dejan ver por qué nosotros necesitamos perseverar. O sea, si hay una importancia en la perseverancia en Dios, ¿por qué esto es necesario? ¿Es un beneficio personal? ¿Es algo que Dios lo demanda? ¿Por qué es necesario? Fíjense lo que dice Juan 15, versículo 4 al 6, definiendo el escritor del Evangelio a Jesús como la vid verdadera, la vid, la fuente que da fruto, que es verdadera. Nosotros, los hijos de Dios, podemos dar fruto solamente por Jesucristo. Entonces, la verdadera fuente por la cual podemos dar fruto es Cristo. Entonces, Juan dice de la siguiente manera, versículo 4 de Juan 15, hablando de Jesucristo: permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, Jesucristo invita a sus hijos, permanezcan en mí, o sea, manténganse atados a mí, unidos a mí, y yo estaré con ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada ustedes pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y lo echarán al fuego y arderán. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, y obviamente para relacionarnos con Dios es a través de Jesucristo, lo que está diciendo aquí Juan y lo que está advirtiendo de la importancia de permanecer en Cristo, de la importancia de permanecer en Dios a través de Jesucristo, es que si nosotros estamos despegados de la gracia de Dios, dice aquí que nada podemos hacer. Pero no solamente que nada podemos hacer, sino que también dice que nos vamos a secar, vamos a ser echados fuera
y nos van a echar al fuego y vamos a arder en el fuego. Cuando nosotros nos despegamos de Dios, entonces estamos luchando, tratando de tener una lucha que es de índole espiritual con fuerzas terrenales. El cristiano, el creyente, pertenece a un mundo espiritual. Por eso, cuando creemos en Dios por Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo como promesa. Y ese Espíritu Santo de Dios como promesa es el que nos da la fortaleza para poder enfrentar aún lo que no conocemos. Hay situaciones en la vida espiritual que nosotros no conocemos y a veces no tenemos ni la capacidad de discernir. Pero con el poder sobrenatural de Dios lo podemos hacer. Entonces, muchas veces nosotros queriendo hacer las cosas de Dios en la carne, entramos en graves problemas. Queriendo vivir vidas cristianas en la carne, entramos en graves problemas. Por eso vemos la iglesia de este tiempo, una iglesia, y estoy generalizando obviamente, una iglesia seca, donde no se manifiesta el poder de Dios, donde la autoridad de la iglesia se ha perdido ante la sociedad, porque queremos hacer cosas en nuestra humanidad, y el hacer cosas en nuestra humanidad no nos deja a nosotros avanzar hacia la meta que es Cristo. Permanecer en mí, dice el Señor. Entonces esa es la importancia. A esto se está refiriendo el escritor de Filipenses con la importancia de permanecer en el Señor. Se está refiriendo basándose en lo que el mismo Cristo dijo aquí en este capítulo 15 del Evangelio de Juan. O sea, mostrando con estas palabras que es importante perseverar en Dios para los hijos de Jesucristo. Entonces dice Filipenses capítulo, vamos a leer estos dos versículos que utilizamos para exponer nuestro tema. En el capítulo 1, los versículos 27 al 29, dice, primero hay una ordenanza, hay un mandato, estad, o sea, estén, o sea, es una posición que nos está pidiendo que tengamos. Estad firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, porque vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Cuando somos cristianos, tenemos que saber qué posición nos corresponde. Es como el soldado. Cuando un soldado lo ponen de servicio en algún lugar, hay hasta una postura que se le exige a ese soldado. ¿Usted se ha fijado, si los que han ido o han visto por televisión, estos soldados que están allí en los museos, en la Casa Blanca, en Washington, que apenas se mueven así? O los que están en Europa, en los castillos de estos de los reyes europeos, es así, que usted dice, pero ¿hay que hacer una estatua o es una persona real? Porque se le exige una postura. Y a esto se refiere la Biblia cuando dice estad, tengan una postura firme, no estén ambivalentes, sepan qué lugar le corresponde. Nosotros tenemos que saber qué lugar nos corresponde a los hijos de Dios. ¿Dónde debemos de estar? ¿Dónde debemos de estar? Firmes en un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque no se trata de algo individual. Se trata del cuerpo de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, la que Cristo compró con su sangre. Y cuando nosotros estamos en la postura de mirarnos como miembros de un cuerpo del cual juntos somos uno, entonces vamos a estar firmes si estamos unidos en el Espíritu de Dios. Estar firmes. Sea usted un cristiano maduro o sea una persona, un nuevo creyente que en un momento se arrepintió y está en el proceso de conversión, en su proceso de madurez, sea una cosa o la otra, necesitamos tener esta firmeza. Necesitamos nosotros enfocarnos en el Señor y saber qué nos corresponde. Estad firmes. No es para uno ni el otro, es para cualquier persona que ha creído en el Señor. Y esto, mis hermanos y amigos, es algo de lo cual debemos estar conscientes, porque las circunstancias de la vida, los embates de la vida, siempre van a estar. ¿Quién no tiene problema
¿Quién no lidia con situaciones, con momentos de desánimos? ¿Quién no brega con momentos de debilidad? Todos. Todos los seres humanos bregamos con eso, cristiano, no cristiano, maduro o nuevo creyente, todos bregamos con momentos difíciles, de debilidad emocional, momentos de ansiedad, momentos de temor, todos bregamos con eso. Ahora, ¿qué nos hace a nosotros ser victoriosos en estos momentos? Mantener la firmeza en el Señor, la unidad del Espíritu, mantener la firmeza en Cristo, perseverar en Dios. Mantener nuestra mirada puesta en Dios por Jesucristo es lo que nos hace mantenernos firmes. Cuando miramos ya el bosquejo del capítulo 1 de Filipenses y vemos que lo que está sucediendo aquí en Filipenses, podemos ver que fue escrita por el apóstol Pablo, y cuando fue escrita, él estaba en una circunstancia no muy agradable, estaba en una prisión. Estaba preso. Estaba en una circunstancia de vida que cualquier ser humano se decae, se desanima. Y él tuvo momentos de desánimo y momentos donde inclusive deseó hasta que el Señor se lo llevara, la muerte. O sea que no es que no van a llegar momentos de debilidad, de desilusión, de desánimo a nosotros como personas, sino que esos momentos van a llegar, pero cuando estamos sostenidos sobre la roca, cuando estamos firmes, cuando estamos perseverando en Dios, esos momentos van a llegar y los vamos a superar y van a ser de bendición para nosotros. Porque a través del sufrimiento Dios pule nuestro carácter. A través de nuestro sufrimiento, cuando lo procesamos en Cristo, Dios nos hace más fuerte. Porque pasamos a otra etapa de nuestra vida y vamos madurando y vamos de gloria en gloria y vamos trillando un camino donde Dios cada vez más va siendo una realidad en nuestras vidas. Los padecimientos nuestros no vienen para destruirnos cuando estamos firmes en el Señor. Vienen para edificarnos y fortalecernos. Lo dice la palabra. La prueba de nuestra fe, ¿cuál es? Sí. Nosotros, nuestra fe muchas veces, no para el Señor, para nosotros mismos, nuestra fe es probada. ¿En qué hemos creído? ¿En quién hemos creído? Nosotros vivimos una etapa de la historia, la que nos ha tocado a nosotros, donde no promete que va a ser mejor. Y debemos nosotros cada vez más abrazar nuestra fe y estar conscientes en quién hemos creído. Y nuestra postura espiritual, como decía el mensaje de la semana pasada, el predicador, debemos tener una postura espiritual que nos permita a nosotros estar firmes. Me decaigo un momento, me viene un desánimo como algo natural del ser humano, pero yo no me quedo en ese desánimo. En ese desánimo yo medito en la palabra, yo oro al Señor, yo busco dirección de Dios por su Espíritu Santo y me levanto de ahí fortalecido en el poder de su gloria. Y eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace que nosotros, cuando nos mantenemos afirmados en esa roca, podamos ser victoriosos. En medio de esa circunstancia que el escritor de Filipenses escribe el libro, en medio de esos momentos difíciles de su vida, pudo ver a Dios en 3 dimensiones, de 3 formas. En su llamado como hijo de Dios, como siervo de Dios llamado a servir una causa, que estaba sirviendo como apóstol, como un misionero que levantaba iglesias. El apóstol Pablo pudo ver primero el cumplimiento de la gran comisión. En su prisión, en los maltratos que recibió, en todas las vicisitudes que él sufrió, en ese momento que escribe a los hermanos en Filipo, dentro de su momento difícil, que estaba confrontando inclusive personas que salían a predicar el evangelio para contender con él como predicador. Y muchas veces cuando él era confrontado con esta realidad, el hombre, obviamente un hombre de Dios, venía al Señor. Y estos son ejemplos y principios dignos para nosotros de imitar. Y bajo esas circunstancias donde él se siente que está haciendo lo que Dios le ha llamado, que se ha rendido a Cristo,
pero ve que vienen estos ataques de afuera, dice, ok, si estos me ponen preso, estos me golpean, aquellos me enfrentan y predican por contienda, entonces yo voy a ver a Cristo. Él vio el cumplimiento del Evangelio. Dice, ellos están predicando por contienda, pero están predicando el Evangelio de la manera correcta. O sea, no están distorsionando la palabra. Entonces, ¿qué vio él ahí? Que Cristo estaba siendo predicado. Por eso dice, sea por contienda, sea por vanagloria, Cristo es predicado. No se está viendo él, está viendo a Cristo y su Evangelio, el avance de la obra de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué lo pudo ver? Porque estaba en una postura espiritual firme, mirando a Dios a través de Jesucristo. Sus ojos estaban puestos en Jesús. Por eso pudo mantenerse firme en Dios, porque sus ojos estaban puestos en Jesucristo. Cuando vemos en los versículos 17 y 18 de Filipenses 1, los que tengan su Biblia pueden ir conmigo allí. Dice la Biblia, aquí declarando la situación que estaba viviendo, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, o sea, está refiriendo a los diferentes grupos, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y él mismo hace la pregunta, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún más. En la aflicción, siendo atacado, siendo confrontado inclusive con su mismo ministerio, dice, si lo están haciendo, tanto lo que lo están haciendo por amor como lo que lo están haciendo por contienda, si Cristo es predicado, yo me gozo en esto, porque no se trata de mí, se trata de Jesucristo y su Evangelio. ¿Por qué pudo determinar eso? Porque el hombre estaba perseverando en Dios y su mirada estaba puesta en Jesucristo, no en él. Perseverar en Dios implica mantener nuestros ojos puestos en el lugar correcto, en Cristo, y no en nosotros. Nosotros somos pasajeros, nosotros somos instrumentos que tenemos necesidades, y necesidades que el Señor suple, y que está bien demandarle al Señor en un momento, pedirle al Señor, implorarle al Señor su ayuda, pero que nuestros ojos espirituales estén puestos en el lugar correcto. El Evangelio no se trata de dar y recibir, se trata de mirar a Cristo, de entregar mi vida a Cristo, y en consecuencia Él cuida de mí, me sostiene. Ahora, en su fidelidad, en su justicia, Dios premia nuestra entrega. Dios premia nuestra entrega. Dios retribuye, como dice la palabra, al 100 por 1 lo que hacemos. Pero no es un trueque. Es la justicia de Dios obrando en nosotros, por nuestro corazón entregado, por nuestro corazón derramado hacia Él. O sea que cuando nosotros estamos viendo en nuestra vida situaciones que nos están dando de frente y estamos conscientes que estamos haciendo lo correcto en el Señor, entonces gloriémonos, porque Cristo está siendo predicado, porque Cristo está siendo anunciado, sea por mí, por los demás, por todos los que estén haciendo lo que deben de hacer. No nos veamos a nosotros mismos en los momentos difíciles, veamos a Cristo. Y cuando digo no nos veamos a nosotros mismos, no te va a decir, no, yo estoy muriéndome de una ansiedad y voy a ver a Cristo. No es tan fácil como cliquear un botón. Sabemos que no es así. Sabemos que hay un momento donde usted se decae, donde usted se debilita, donde usted se siente atemorizado, donde usted siente muchísimos sentimientos. Pero esta es la advertencia que hace la palabra. Por eso el Evangelio de Juan en el capítulo 5 dice cuál es la necesidad de permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque separado de Cristo nada podemos hacer. Porque separado de Cristo nos secamos. Porque separado de Cristo somos echados al fuego. Cuando nos separamos de Cristo, ¿ustedes saben qué mano es que nos ponemos? En las manos del enemigo de nuestras almas.
Nos ponemos en la mano de nuestro adversario. ¿Y qué va a hacer él? Destruirnos. ¿Qué va a hacer él? Poner todo lo que tenga que poner para destruirnos y sacarnos del redil. Porque hay una lucha espiritual en el ser humano. En el que decide seguir a Cristo hay una lucha espiritual. El mismo apóstol Pablo en un momento dijo: miserable de mí, que las cosas que quiero no hago y las que no quiero hago. Un hombre que tuvo un encuentro personal con Dios, que le fue ministrada cosas que ojos humanos no habían oído, que le fue entregado un ministerio, que sea el ministerio más fuerte que se pueda ver a nivel del Nuevo Testamento, y se reconoce como un inmerecedor. Y él mismo entiende, el mismo que está exhortando a esto, el mismo que está llamando a que nosotros veamos la importancia de permanecer en Dios, él mismo vivió circunstancias muy difíciles, circunstancias donde se sintió miserable, donde se sintió débil, pero por la misericordia de Dios reconoció siempre cuál era el camino y cuál era la fuente de la vida. Pudo ver en medio de las circunstancias difíciles, por la postura espiritual que tenía, que lo importante aquí, o lo más relevante, porque él era importante también, lo más relevante no era él, sino era que la causa de Cristo fuera cumplida, que el propósito de Cristo aquí en la tierra fuera cumplido. Pero no solo eso, sino también que vio el crecimiento y el avance del ministerio a nivel de él y de los hermanos. La causa es un propósito general, pero a nivel de los hermanos que le rodeaban y de él mismo, él vio un crecimiento, él vio un avance. Para él fue una fuente de gozo. Miren lo que dicen los versículos 25 y 26 de Filipenses 1. Ya hablando él aquí como palabras de aliento para los hermanos en Filipo. Permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y para vuestro gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. O sea, para él permanecer entre los hermanos era de provecho, era de gozo. ¿Por qué? Porque él sabía que en su llamado apostólico, en su llamado como un hombre que fue llamado por Dios para instruir, estaba aprovechando el tiempo para instruir a la iglesia, para que el evangelio avance. Lo que Dios puso en sus manos, él lo estaba distribuyendo, él estaba trabajando para que la congregación, los hermanos crezcan en el evangelio, sean formados y pudieran seguir hacia adelante. Y el evangelio pudiera seguir siendo predicado. Y el reino de Dios aquí en la tierra pudiera seguir siendo ensanchado. Era un gozo para él estar en medio de los hermanos. Cuando habla en medio de los hermanos, está hablando de poder estar en medio de ellos a través de cartas, a través de las diferentes formas, porque en el momento que escribe estaba preso. Pero ya él había estado antes y después también en otra oportunidad volvió hacia ellos. O sea que como cuando termina en el versículo 26, dice que para que abunde en vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia entre vosotros. Para que el deseo de él era que la gloria de Dios abundara en medio de la iglesia. Y esto se debió a su postura espiritual. Y esto se debió a que él tenía una postura que le permitía permanecer, perseverar, mantener los ojos puestos en Jesús. Por eso podía ver desde los diferentes ángulos, lo que veía era a Cristo y a su evangelio. A Cristo y su evangelio, que son los que nos guían a Dios. Él no se veía a él. Él no veía tampoco a los hermanos en sentido personal. Lo veía como hermanos a quien amar, a quien cuidar, a quien instruir, pero a la vez como instrumento en las manos de Dios, las cuales él estaba compartiendo lo que Dios le había dado para ellos. Y ellos entonces también compartían con él en su cuidado, porque también ellos lo sostenían con ayudas económicas y con sus necesidades. Era un cuidado mutuo. Se estaban cuidando. O sea que esto podía darse, hermanos y amigos, porque había un enfoque. Había un enfoque y un entendimiento claro de la necesidad de perseverar en Dios, de mantener los ojos puestos en Cristo.
La expresión de vuestro gozo y vuestro progreso en la fe es usada muchas veces en el libro de Filipenses, pero también en otras cartas, en otras de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Saben para qué? Para recalcar la idea del progreso espiritual. El progreso era espiritual. Y colateralmente, cuando la iglesia, cuando los hermanos, cuando como hijos de Dios crecemos espiritualmente, lo demás es añadidura. Nuestras necesidades se convierten en añadidura. Si vamos al mismo libro de Filipenses en el capítulo 1 y leemos el versículo 9, ¿qué dice el versículo 9 de Filipenses 1? Por esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más. Y más en ciencia y en todo conocimiento, que vuestro amor abunde. El crecimiento espiritual al que se refiere él aquí, está hablando de un crecimiento del amor. Igualmente también habla del conocimiento, ahí mismo en el versículo 9. Que se amen, pero que también sean entendidos. Que abunde el amor, que abunde el conocimiento, porque cuando un pueblo es ignorante, está propenso al fracaso. Ahora, cuando un pueblo tiene conocimiento, tiene más herramientas para no dejarse guiar al fracaso por nadie. Y eso lo vemos no solamente en el plano de la iglesia, también lo vemos en la sociedad. Las sociedades civilizadas son más organizadas y hay más respeto por los ciudadanos, porque la gente sabe lo que le corresponde, porque la gente conoce sus derechos. Los pueblos que no son tan civilizados, los pueblos que no son tan desarrollados, que simplemente con una persona de influencia hablarle, corre un grupo de gente detrás de esa persona, esos pueblos siempre están en problemas. Y eso es la parte práctica de la vida de la sociedad. Fíjese, si usted mira por ejemplo los países de Europa, o países como Estados Unidos, que aunque sí existe muchas cosas que, ¿verdad?, son manejadas por gente de poder, pero son países donde la gente está más informada, donde la gente conoce más lo que le corresponde. Y como cristianos nosotros debemos conocer por la palabra qué nos corresponde hacer, hacia dónde debemos ir. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Vivir en amor. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Tener el conocimiento de Dios por su palabra. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Si vemos el versículo 11 de este mismo capítulo 1. El versículo 11 dice: llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Nos corresponde a nosotros vivir para que en nuestro accionar, en nuestro interactuar uno con otro, las cosas que hacemos den fruto de justicia, o sea, den fruto que puedan reflejar el carácter de Dios, que puedan reflejar la justicia de Jesucristo en nosotros. El amor, la paz, la paciencia, la benignidad, que el fruto del Espíritu Santo pueda ser evidente en lo que hacemos, para que la gloria de Dios sea evidente en medio nuestro, para que Dios se lleve la supremacía, para que en todo lo que hacemos y decimos Dios se lleve la gloria. Y la idea de recalcar aquí que el gozo y el progreso de la fe es esa: el amor, el conocimiento, que el fruto sea visible. Dice también en el capítulo 2, versículo 12, la obediencia en el Señor. Permanecer en Cristo implica muchas cosas, porque es importante que nosotros, y necesario que nosotros avancemos, no estemos estáticos, entendamos lo que nos corresponde, busquemos lo que Dios quiere que nosotros tengamos con nosotros. Dios nos invita por su palabra, como leemos en el capítulo 15 de Juan, a que nosotros perseveremos en Él. Jesucristo mismo, Dios hecho hombre, en la persona del Hijo, nos invita a perseverar y nos dice que fuera de Él no podemos hacer nada. Pero no solamente que no podemos hacer nada, sino que fuera de Él nosotros vamos a secarnos. Y nos vamos a secar y vamos a ser echados al fuego. Cuando usted se sienta en ese momento de sequedad de su vida, cuando usted se sienta en esos momentos donde no encuentra no dirección y se siente espiritualmente seco, sepa que necesita acercarse a Dios. Sepa que necesita acercarse a Dios a través de Jesucristo.
para que pueda ver a Cristo en todo lo que haga, para que pueda ver el avance de la obra de Dios en todo lo que haga, para que pueda ver el avance del ministerio, para que pueda ver el fruto del Espíritu Santo morando en medio nuestro. Separados de Dios, nada podemos hacer. Así es, mis hermanos, que les insto a que pensemos y veamos el modelo del escritor de Filipenses, el apóstol Pablo, cuando nos dice aquí que miremos al Señor, que nos mantengamos en Dios y que perseveremos en Él y en su palabra. Y quiero concluir con esta porción que está en Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, versículo 36 al 39, que dice de la siguiente manera, dice el escritor de Hebreos: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra parte pensante, en nuestra parte racional, que es la que nos guía a vivir por el Espíritu. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El conocimiento de Dios es el que nos hace entender más en quién hemos creído. Y por su Espíritu Santo, Él nos guía a tener una relación íntima, verdadera, eficaz. Y recordemos, por sobre todas las cosas, que la iglesia es una institución que mora aquí en la tierra, pero que es una institución sobrenatural, porque es guiada por el poder de lo alto. No lo hacemos los seres humanos el trabajo. Somos humanos los que estamos trabajando, pero estamos manejando cosas espirituales. Así es que mantengámonos firmes y perseveremos en el Señor, para que podamos tener vidas quietas y reposadas, y para que Dios pueda ser glorificado en medio nuestro y a través de lo que hacemos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra en este momento, que hemos reflexionado, Señor, en ella, tu palabra que nos edifica, que nos da vida, tu palabra, Señor, que es oportuna. Gracias por esta reflexión del capítulo 1 de Filipenses, en la cual podemos ver, Señor, tu obra, la obra que hiciste con tu siervo el apóstol Pablo, la obra que hiciste con los hermanos en Filipo, y la obra, Señor, que haces también en nosotros en el día de hoy. Gracias, Dios mío, porque tú nos invitas, tú nos recuerdas que nada fuera de ti podemos hacer, y que fuera de ti, fuera de tu gracia y fuera de tu presencia y tu dirección, vamos a ser cortados, vamos a ser secados y vamos a ser echados al fuego. Así que ayúdanos, Señor, a perseverar en ti y en tu palabra, a mantenernos, Señor, con los ojos puestos en ti y en íntima comunión, para que nuestras vidas puedan ser bendecidas, para que la vida de los que nos rodean también lo puedan ser, y para que por sobre todas las cosas tu nombre sea glorificado. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por cada persona que va a ser expuesta a esta reflexión. Gracias, mi Dios, por tu misericordia y tu gran amor. Gracias por Jesucristo, en el nombre en el cual oramos en este momento. Amén.